Hoy está con nosotros el doctor Ramón León, que acaba de publicar el libro titulado La literatura psicológica del siglo XX. Este es el libro del doctor León. Nuestro invitado es psicólogo, especializado en psicología clínica e historia de la psicología, y desde 1978 es profesor de la Universidad Ricardo Palma. Es autor y editor de una serie de obras, ¿no?, y de un conjunto de recensiones y comentarios que justamente están reunidos en este libro que tiene más de 700 páginas. De modo que la más cordial bienvenida al doctor León. Y quiero someter a su consideración lo siguiente. En psicoterapia, ¿no?, para aliviar los males del paciente, ¿no?, para mitigar las aflicciones del ánimo y eventualmente para curarlo, ¿no?, es de rigor la introversión y la introspección, ¿no? Y al respecto voy a aducir 3 citas que están aquí de otros tantos autores. Hay muchas más, por supuesto, pero simplemente como ilustración, ¿no?, creo que son suficientes o serán suficientes. En la página 83, Joseph Ratner dice lo siguiente: el principal trabajo en el proceso de cura debe ser llevado a cabo por el paciente. Él debe aprender a reflexionar, a examinarse, a mirar en lo profundo de su persona. ¿No? Esto es introversión, esto es introspección. En la página 126, Strochka dice: para combatir la irracionalidad en el mundo exterior necesitamos el conocimiento del mundo interno. Efectivamente. O sea, necesitamos de la introversión y de la introspección. Y la página 417, comentando la autobiografía de Viktor Frankl, usted dice lo siguiente: la logoterapia es una oportunidad para el desarrollo interior. Su énfasis en la reflexión íntima, en la búsqueda de sentido, en la necesidad de reconocer el mundo de los valores como aquel en el cual se define y desarrolla la condición humana. Entonces la psicoterapia requiere pues de la introversión y de la introspección. Sin embargo, comentando aquí un libro de Caparrós, veo que usted en la página 463 se refiere a la crisis introspectiva, ¿no? Y una de las secciones del libro de Caparrós se titula Constitución y vicisitudes del paradigma introspeccionista. Entonces, para ilustrar a la teleaudiencia, ¿nos podría comentar, digamos, en qué consiste esta crisis, ¿no?, de la introspección? Sí, con todo gusto. En primer lugar, muy agradecido por la invitación. Lo que pasa es que Caparrós es un historiador de la psicología barcelonés, catalán, que falleció hace unos años cuando era rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha hecho un tratado de historia de la psicología. Y en la historia de la psicología se dice que la psicología experimental y científica arranca a partir del nacimiento del laboratorio de psicología de Wundt, que es una creación que permite hacer experimentos en psicología donde antes se había solamente introspeccionado, ¿no? A lo que se refiere Caparrós es más bien al hecho de que los psicólogos a partir del 79, cuando Wundt funda el laboratorio de psicología experimental, inician una actitud de distancia con respecto a la introspección, ¿no? O sea, no se refiere tanto a la cuestión psicoterapéutica. La psicoterapia no es una actividad experimental, es una actividad profesional vinculada, como usted lo ha señalado correctamente, al alivio, superación de conflictos y dificultades personales. Mientras que lo otro es más bien el estudio de la mente humana o del psiquismo humano a partir del trabajo de laboratorio, del trabajo científico. Wundt, el padre de la psicología, nunca fue un terapeuta, fue un filósofo, un fisiólogo devenido filósofo y transformado al final en psicólogo y últimamente en psicólogo social, ¿no? Claro. Ahora yo te preguntaba eso porque recientemente, cuando entrevisté al psicoanalista Augusto Scrivens, y yo le decía, estuve revisando hace poco uno de los libros de la condesa de Campo Alange, una de las mujeres más inteligentes de España, y ella dice que una de las características del ser humano es que ha ideado, concebido y forjado y hecho una serie de extensiones de sus sentidos y facultades.
una serie de prótesis. Y por eso dice Freud, con mucha razón, llamó al hombre el dios de la prótesis, ¿no? Como usted sabe, pues el vocablo prótesis es de origen griego y sencillamente, etimológicamente, significa adición, agregado, añadido. Entonces, es difícil ahora imaginarse a un ser humano, ¿no?, sin prótesis, ¿no? Pero con el desenvolvimiento impresionante de la tecnología y todo, ahora, en estos últimos 35 años, somos más protéticos que nunca, ¿no? Entonces no podríamos vivir sin prótesis, no, sin adiciones, ¿no? Y además hay la consigna en nuestro tiempo de la necesidad casi perentoria de estar interconectados. Entonces imagínese usted, doctor León, un hombre protético como el actual, en esta, digamos, coyuntura de la interconexión. Está viviendo un fenómeno de extraversión. Y justamente yo mencionaba que en la cura, que en el tratamiento, se necesita lo contrario. Entonces, yo le decía al doctor Scrivens, el paciente de hace 20 años era quizá más fácil de aliviar que el paciente actual, que está más lejos de sí, ¿no? El paciente actual es un paciente extroverso, extravertido. Quizá hace 20 o 30 años había más posibilidad de llegar a él y él mismo tenía más posibilidad de ensimismarse, ¿no? Entonces, yo quería que me haga un comentario al respecto, si ya otros autores, supongo que sí, han mencionado este hecho, digamos, del cambio, ¿no? De una todavía aceptable introversión a esta extroversión desatada, ¿no? Claro, esa es una crisis que hay, una corriente que hay en la psicología y la sociología desde Risman, ¿no? Con su libro La multitud solitaria, que escribía la sociedad americana en los años 60, 70, hasta nuestros días. Por ejemplo, un sociólogo muy famoso que es Anthony Giddens, uno de cuyos libros está comentado ahí en el libro, él menciona que los seres humanos hoy día somos mucho más abiertos al exterior, ¿no? Nuestra identidad se va formando en la alteridad, en el contacto con los otros, lo cual en parte es correcto, pero nuestra identidad cada vez depende más de una serie de factores que en el pasado no han tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las propiedades, las cosas que poseemos, los estilos de vida que desarrollamos, la ropa que nos ponemos, los aparatos que poseemos, el manejo tecnológico, ¿no? Que hoy día es, por supuesto, mucho más amplio porque hay mucha más tecnología que hace 50 o 60 años. Eso es cierto, ¿no? También en la psicoterapia y en la psicología, y en la psicología en particular, también hay corrientes. Por ejemplo, yo hablo mucho de telepsicoterapia, ¿no? El paciente que ya no va donde el terapeuta mismo, sino que vía recursos electrónicos se comunica con él y recibe información de él e interactúa con él a través del chat o muchas formas que supuestamente son todavía exploradas para ver qué efectividad tienen, ¿no? Hay mucho de eso. Y también está toda la literatura de autoayuda, ¿no? Hoy día uno va a cualquier librería y encuentra cantidades monstruosas de libros que supuestamente ayudan a la gente, que la hacen crecer, que la van a hacer desarrollar. El problema es cuán efectivos pueden ser estos procedimientos, ¿no? ¿En qué medida la lectura ayuda a la gente? La lectura ayuda a la gente, evidentemente, eso no cabe duda. Hay una serie de libros como, por ejemplo, La introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, las obras de Schopenhauer, que en su momento han ayudado y siguen ayudando a mucha gente, también Hélène en Francia y todo lo demás. Pero ¿en qué medida estos libros diseñados en el mundo moderno, escritos bajo la idea del bestseller, pueden ayudar a las personas? Es una cosa que todavía resulta siendo muy cuestionable. Yo recuerdo que, si no me equivoco, fue Jean Cocteau. Y ojo, que esto ya hace unas buenas décadas, no es algo reciente. Decía que nuestro tiempo es una escuela permanente de desatención. Bueno, si eso lo decía Cocteau hace 50 años, imagínense cómo será ahora la desatención. Cualquier cambio poco más o menos importante, digamos, que quiera hacer un ser humano, tiene que comenzar por corregir una tendencia normal del cerebro. La tendencia normal del cerebro pues no es la atención, es al revés. El cerebro está permanentemente en busca de distracción, ¿no? Entonces hacer, digamos, tener atención es un esfuerzo.
¿no? Y ahora estamos en esta época donde no hay que esforzarse, ¿no? Donde todo lo hacen las máquinas, donde ya no hay que desenvolver ningún esfuerzo. Entonces la desatención es mayor. Yo, conversando con el especialista en budismo, el profesor Bustamante, le decía, doctor Bustamante, usted sabe perfectamente, ¿no es cierto?, que uno de los pasos del noble óctuple sendero del budismo, el séptimo paso, es la recta atención. Pero cuando un budista auténtico dice recta atención, no dice simplemente una atención intensa, sino una superatención. Y la traducción de esto, para que se sepa que es así y no simplemente un fraseo, es que la persona no llegue ya a parpadear. Eso está indicando que tiene una atención que es la que necesita para ser budista. Yo le digo, someta usted ese paso a cualquier persona normal en Occidente y verá que no puede cumplir. Y ese séptimo paso es el más sencillo del óctuple sendero. De modo que a mí me parece que esa propuesta del budismo, y eso también lo he dicho siempre, es una propuesta excesiva para el hombre común y corriente. Es un programa demasiado ambicioso, porque si nosotros no podemos cumplir el séptimo paso, o sea que estamos parpadeando todo el tiempo, porque pues parece que es una función natural, pues si nos irrita la vista, uno lagrimea. Bueno, pues pero los yogis y los santones y los karatecas no lagrimean, ¿no? Entonces se puede. Aquí no se puede. Aquí no en el pasado, ¿no es cierto? Pero por eso digo, pero aquí entonces hay factores que ya hacen que esto no se pueda hacer, ¿no? Claro. Y no es, repito, a mí me contaba, me decía recientemente un televidente, oiga, le he oído decir, porque yo tengo un escrito sobre el imparpadeo, que nuestra Santa Rosa de Lima no parpadeaba, ahí están los documentos, y he conversado de esto con Ramón Mujica y con el doctor Jampe, que son los principales especialistas en Santa Rosa, ¿no? Efectivamente no parpadeaba. Pero yo le digo, señor, creo que usted está fuera de cuadro. Vea, el hecho de que un santo no parpadee no es nada especial. Este es lo mínimo que se le puede pedir a un santo. O sea, compare usted, le decía yo, el imparpadeo de una Santa Rosa, por ejemplo, con el lavado del colon de los sadhus en la India. Bueno, pues entonces el imparpadeo es una tontería junto al lavado del colon, ¿no? Y usted no me va a decir que no existe el lavado del colon. Están los testimonios, comenzando por el doctor Marín y tantos otros, impresionantes, ¿no es cierto? Con su tinaja ahí lavándose el colon y después metiéndose el colon. Bueno, entonces sí se puede, pues. Me decía, son cosas que no entiendo. Vamos a ver si queda un nuevo corte y ya volvemos.